es súper importante. Así que bueno, la idea de hoy es hablar un poco de cómo manejarnos, no con un Excel, no hablar de conceptos técnicos o teóricos, sino más bien cambiar este rational y darle la importancia que tiene que ser debido a lo que son emprender, ¿no? Entonces, cuando nosotros arrancamos nuestro proyecto o estamos armando una startup, obviamente que nos movilizan muchas cosas, ¿no? Uno es el motor, el propósito, la convicción que tenemos en poder avanzar con nuestro negocio, ¿sí? Crear un MVP, salir a buscar clientes, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos del tema de los números, porque los números nos van a delimitar si vamos a tener un negocio con éxito o no. Y yo me canso de ver muchas startups que arrancan, ¿sí? Están el primer año tirando papelito de colores, creando compañías por todos lados, que llegaron a los 1000 clientes y después al año me llaman y me dicen, estoy con problemas financieros, la verdad que tengo que cerrar y no hice una buena planificación. Entonces, estamos acá para evitar eso, ¿no? O sea, poder accionar de alguna manera para no llegar a esa instancia y poder ir de a poco, ¿sí? Para poder avanzar con el negocio. Entonces acá los invito simplemente a entender un poco más cuál es el rational que tenemos que tener y no más allá de un concepto técnico o un Excel, ¿no? Y después también quiero desmitificar algunas cosas que a veces escuchamos y simplificamos conceptos, ¿no? Por ejemplo, si haces lo que amás o haces lo que te gusta, nunca más vas a trabajar y el dinero va a llegar solo. No, o sea, si a ver, la pasión es el motor, es lo que nos va a llevar para adelante, pero la verdad es que si no tenemos una planificación financiera y no hacemos los números, no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? Y después el otro es que, y se demuestra acá a veces con la presencia que tenemos en estos temas, que hablar de finanzas o hablar de dinero nos genera impacto, porque no es tal vez un tema glamoroso o no es un tema que es marketinero, pero la realidad es que sin caja no vamos a conseguir ningún tipo de impacto, ¿no? Y esa caja tiene que venir de algún lado, del negocio o mediante alguna financiación o inversión que podamos llegar a dar. Y ahora yendo un poco a los conceptos que nos van a permitir sobrevivir, sobre todo al principio, ¿sí? Es el tema de la caja, ¿no? La caja es súper importante como para poder ir avanzando con nuestro negocio. Y hay un concepto que seguramente lo habrán escuchado o lo van a estar escuchando, que es el burn rate, que es nuestra tasa de quema, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Cuánto gasto por mes yo cuando estoy o arrancando un negocio o a medida que voy arrancando operaciones? Es un número tan básico que si no lo tenemos en la cabeza, tal vez nos podemos quedar sin efectivo al segundo o tercer mes de arrancar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es, ok, yo estoy empezando mi negocio, voy a tener un nivel de gastos de 20, 30 mil, 5 mil dólares, lo que sea, pero entonces yo me tengo que hacer ese efectivo para poder sostener ese nivel de gasto. Entonces, ese número es como que súper importante, sobre todo al principio, cuando no tenemos tal vez una escalabilidad o un nivel de operaciones. Y el otro concepto es el runway. El runway significa cuánto tiempo, ¿sí? Yo puedo subsistir si no me entra efectivo, ¿no? Cuántos meses se traduce ese gasto mensual para poder ir avanzando con el negocio. Y esto es tan importante porque sin caja no vamos a poder pagar salarios, no vamos a poder pagar nuestros proveedores y si no podemos hacer eso, la realidad es que no vamos a poder continuar sosteniendo operaciones. Y una vez que también arrancamos, ¿sí? Puede ser que tal vez estamos en un modelo de negocio que lleva cierta planificación, ¿sí? O desarrollo de una patente, de una marca, y de acá tal vez hasta 5 o 6 años, incluso tal vez puede ser que no tengamos ventas. Pero desde el momento en que nosotros estamos diciendo, vamos a empezar a vender, ok, ¿a cuántos clientes le tengo que vender yo para poder sostener mi negocio? ¿Sí? Después hay millones de temas más que son las retenciones, cómo fidelizo a mis clientes y ese tipo de cosas. Pero lo básico para arrancar tiene que arrancar por ahí. Y algo hablé del tema de cómo hacerse el efectivo, ¿no? O sea, al principio nosotros nos podemos fondear bajo financiación, con business angels, con families and friends o con aportes propios, ¿sí? Que pueden ser generalmente tickets más bajos, pero a medida que nosotros vamos a ir escalando, tal vez necesitamos inversiones más agresivas, ¿no? Como para poder ir sosteniendo el negocio. Y eso significa que vamos a tener que salir a buscar capital o inversión. Pero no toda startup tiene que salir a buscar inversión para subsistir, ¿no? O sea, puede hacer un bootstrapping. Bootstrapping significa generar los ingresos a través del propio negocio, ¿no? Que es un crecimiento tal vez más lento,
pero el negocio termina siendo nuestro. Y tenemos que tener un modelo de capitalización que justamente nos permita ir generando esos ingresos a medida que nosotros vamos avanzando. Y son dos caminos distintos, ¿sí?, que podemos ir tomando, que va a depender también de cómo nosotros vamos a querer ir compartiendo nuestro equity o tomando las decisiones y el control, o si necesitamos escalar significativamente, ¿no? Pero también son decisiones que tenemos que ir haciendo, ¿sí?, para justamente ir midiendo cuánta caja tenemos y cuánta caja necesitamos salir a levantar. Entonces, también, y lo escuché a lo largo de todas las otras conversaciones, todos miden cosas, métricas, dashboard de KPIs, de todo tipo, ¿no? Operativas, para ver, bueno, cuánto estoy traccionando en X canal, ¿sí?, cómo estoy vendiendo, Entonces, el tema de métricas es súper importante, sí. Pero al principio necesitamos una brújula, algo que nos ordene la cabeza. Sobre todo cuando estamos arrancando y tenemos 10 millones de frentes abiertos, tenemos temas comerciales, tenemos temas de MVP, tenemos temas de tecnología, ¿sí? Pero si nosotros no focalizamos nuestro esfuerzo, nos podemos estrellar tranquilamente. Entonces, ¿qué primera pregunta nos podemos hacer para ordenar nuestra cabeza? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo y energía? ¿Sí? Al principio, lo que más escasea es la plata. Y el tiempo lo tenemos que asignar de una manera eficiente, o sea, tratar de entender todas mis acciones que estoy haciendo de cualquier estilo, estratégicas, de salir a buscar clientes, entender cómo estoy traccionando mi negocio. O sea, si lo estoy dirigiendo mal, ahí lo que estoy perdiendo aparte de plata es mi tiempo, que hoy en día es lo más importante. Después, otro problema que también sucede a lo largo del tiempo es la dependencia de los funders para sostener después el negocio. Cuando nosotros creamos y después queremos empezar a escalar, vamos a tener un problema que ahí es, el funder no tiene tiempo para nada, ¿sí?, o nunca tiene tiempo. Ahora, el tema es cuando hay que empezar a despegarse y delegar las cosas. Entonces tenemos que asegurarnos de que a medida que nosotros vayamos escalando, tener el equipo, ¿sí?, que vaya soportando todo eso y que no dependa de una sola persona, porque una sola persona no puede hacer todo. Al principio tal vez sí, porque tenemos que salir a entender nuestro mercado, nuestros clientes, vender, traccionar, pero una sola persona se quema. Entonces también ahí es importante que a medida que vayan escalando, ¿sí?, vayan abriendo, ¿sí?, cómo van a ir generando los distintos tipos de vínculos y la estructura de personal que es necesaria. Y después también otro tema importante es, un modelo de negocio es como una máquina, es un engranaje que tiene distintas partes, ¿sí?, y obviamente que si no hacemos un análisis y entender qué parte está fallando, ¿sí?, difícilmente podamos seguir avanzando. O sea, ¿qué puede estar fallando? Tema de pricing, tema de estrategia de penetración de mercado, orientación de producto. Pueden haber millones de cosas. ¿Y todo eso cómo se relaciona con las finanzas? Cuando nosotros medimos negocio, no estamos creciendo, estamos teniendo, por ejemplo, un churn muy alto. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Que tengo problemas de calidad, tengo problemas de pricing, estoy perdiendo competitividad. Entonces, entender bien cómo se compone mi modelo de negocio y modelos de ingresos y capitalización nos van a permitir justamente entender eso. Si hay algún concepto muy técnico que yo a veces explico las cosas y asumo que hay ciertas cosas que se entienden, cualquiera que esté acá que no entienda me levanta la mano y hacemos un doble clic. Entonces, el tema de las métricas, ¿sí?, es complejo, ¿sí?, porque nosotros cuando salimos a buscar capital o cuando tenemos que hacer alguna presentación tal vez con algún inversor o con algún socio estratégico, siempre que nos dicen, bueno, presentame tu dashboard de métricas, calculame cuánto va a ser tu CAC, tu LTV, tu burn rate o cosas que tal vez ni siquiera empezamos las operaciones y cómo hacemos para calcular esto. Acá lo importante es no caer en la trampa de que tenemos que hacer cosas complejas o mostrar los números que el inversor quiere ver, ¿sí?, sino realmente entender nosotros nuestra brújula de cómo estamos haciendo nuestro negocio. Y también ahí sincerizar un poco a veces cuando las cosas las podemos calcular y cuando las cosas, la verdad, son más basadas en premisas o en proyecciones, como para poder ir presentar con criterio y con razonabilidad cuáles son nuestras métricas, ¿no? Pero acá el mensaje que les quiero dar principalmente es que vean con honestidad lo básico. O sea, realmente estamos con un buen precio al mercado, realmente nos estamos
orientando al público que queremos tener. Entonces, como para que tengan un mini plan de acción de acá en adelante, y sin necesidad de ser un CFO o entender de las finanzas de una manera muy específica, primero lo que les recomiendo es armar esto que hablábamos de cuáles son mis ingresos y cuáles van a ser mis costos y mis gastos de acá a futuro para ir entendiendo cuánto me está generando de caja y cuánto no. Y si eso no se monitorea de alguna manera, podemos caer en esta trampa de la falta de rentabilidad, sostenibilidad financiera que podemos llegar a tener. Después identifiquen cuáles son los costos y los gastos más importantes que podemos llegar a tener, porque eso nos va a permitir, ¿sí?, eficientizar costos, sustituir, buscar otras cotizaciones, buscar otros proveedores tal vez, y de qué manera lo podemos hacer. Después, tema de pricing, y el pricing también es un tema muy importante a la hora de medir tanto la rentabilidad como las finanzas, porque podemos tomar varios caminos a la hora que le ponemos el precio a nuestro servicio, a nuestro producto. Podemos elegir ser baratos, ¿sí?, para crecer más, pero eso es una trampa, la verdad que es muchos empiezan de esa manera porque quieren hacerse conocidos, no tienen marca, pero la realidad es que ir con precios bajos y sin haber medido nuestra rentabilidad, que no cubran nuestros costos, después nos puede salir mucho más caro. Porque a la hora que querramos hacer una recomposición de precios, nuestros clientes no van a querer o justamente vamos a generar una acción totalmente negativa. Y luego, bueno, también hay que calcular cuántos clientes vamos a ir necesitando a medida que vayamos avanzando para ir cubriendo ese gap que podemos llegar a tener entre nuestros precios y nuestros costos. Y después una práctica buena que es importante hacer. La agenda siempre está a 1000, siempre tenemos muchos compromisos, pero resérvense, aunque sea 1 hora por semana, como para poder ver estos números, entender, no delegar todo en un contador o en un CFO o desentenderse de los temas, decir, no, esto lo ve mi contador, esto lo ve mi CFO. Y si ustedes no saben cuánta caja están generando, cuántos clientes tienen, qué rentabilidad estamos teniendo, o sea, los que toman las decisiones del negocio son ustedes, entonces es importante poder tener esa brújula y toda esa información como para poder seguir avanzando. Entonces, acá, para ir cerrando, ¿sí?, que estamos bastante atrasados con el tiempo, les dejo como unas conclusiones que las finanzas, ¿sí?, no son el límite, sino que tienen que ser un marco de cómo vamos avanzando, ¿sí?, con los negocios y cómo vamos avanzando en la manera de pensar también, ¿no? O sea, nuestra brújula. Y después cuando miramos un cash flow, ¿sí?, y no tiene que ser un cash flow complejo, sino que tiene que ser muy básico, el cash flow que nos permite a nosotros construir ese puente entre lo que queremos hacer y la realidad de cómo vamos a hacer y la realidad. Si no tenemos esa mirada de cómo está nuestro cash flow, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Y después emprendan con propósito, pero también con números, ¿sí?, que eso les va a dar la brújula a futuro, ¿no? O sea, la realidad es que los números gobiernan el mundo y la economía. O sea, yo tuve más de 20 años en transacciones de M&A y actualmente en levantamiento de rondas con inversores, y si no presentamos un básico de números, la realidad es que no vamos a poder avanzar. Así que bueno, yo generalmente dejo 2 o 3 minutos de espacio si alguien tiene alguna pregunta, interacción. Espero que hayan disfrutado la charla. Me pueden conectar con el LinkedIn, ¿sí?, Gabriela De Francesco, y ahí tienen el QR de Zeta, que es nuestra empresa que brinda asesoramiento a todas las startups y VCs de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, súper genial. Y acá tengo